El feminismo, como movimiento social en pro de los derechos de grupos vulnerables, ha tenido un gran papel a lo largo de la historia. Desde su origen, a principios del siglo XVIII, con la primera ola, hasta su evolución de una cuarta en el siglo XXI. Sin embargo, el proceso en el que cada ola se fue desenvolviendo era intervenida según los cambios sociales, políticos, económicos y culturales de la época. Un importante ejemplo de ello fue el feminismo presente durante la Guerra Civil Española en el siglo XX. En este momento, la primera ola del feminismo ya había logrado, o se encontraba en proceso, de que las naciones europeas otorgaran el voto a las mujeres, entre otros derechos. Pero en la sociedad española prevalecía cierto retraso en este ámbito, pues fue hasta finales del siglo XIX que se comenzaron a presenciar discursos feministas en el país. No obstante, esto no impidió que las mujeres fueran activas partícipes del enfrentamiento en la guerra civil. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes que las llevaron a arriesgar a su vida por una nación cuyo reconocimiento hacia ellas era prácticamente nulo? Internacionalmente, el sistema económico mundial cada vez se veía más afectado, a la par que el fascismo tomaba fuerza en países como Italia y Alemania, no sin verse desafiado por sus opositores, como los movimientos revolucionarios y marxistas. España no quedaba fuera de estas influencias, pero en 1930 se enfrentó a un drástico cambio de poder, dada la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera después de 7 años de mandato. Para abril del 31 ya se había declarado la Segunda República Española, con lo que conllevaba elecciones municipales y cambios en las reformas. Cabe resaltar que fue en estas elecciones que se les permitió a las mujeres el ser contendientes por primera vez, resultando electas 3 diputadas en la Corte General: Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent. Esta última también había sido representante de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas en 1918, volviéndose la organización femenina más importante entre guerras. La República terminó con privilegios de la Iglesia y los militares, sembrando cierto remordimiento por haber sido sectores que desde siempre controlaban las instituciones del país. Estas transformaciones eventualmente dieron pie a la sublevación de los militares en julio del 36, sumergiendo al país en un enfrentamiento entre el autoritarismo y las fuerzas populares. Dentro de estas se encontraron organizaciones sindicales, socialistas y republicanas, unificándose en milicias populares donde también se alistaron mujeres. Para ese entonces, el activismo político femenino, desarrollado en este tipo de movimientos revolucionarios hace algunas décadas, había tomado cada vez más impulso con la creación de espacios políticos para aumentar la colaboración activa de las mujeres en los sectores más alejados del orden político. Esta conciencia emergente y solidaridad en el colectivo fue en parte lo que les hizo cuestionarse la prosperidad de sus derechos, recién adquiridos tras la Primera Guerra Mundial, si es que el régimen fascista tomaba control de su nación, orillándolas al bando republicano. Las milicias, cuya edad solía rondar entre los 20 y 30 años, eran voluntarias de todos los estratos sociales. Sus puestos iban desde combatientes en unidades de primera línea hasta servicios auxiliares o sanitarios. Pronto, las milicias populares se organizarían bajo un único mando, el Ejército Popular de la República. Cuando esto sucedió en 1937, este grupo se militarizó y afectó al papel de las combatientes. Sus jefes políticos ya no permitían en su totalidad que continuaran en el frente ni alentaban su alistamiento, por lo que la mayoría se les envió a la retaguardia, es decir, a puestos auxiliares menores o mismos trabajos en la industria. Sus argumentos para la expulsión de las fuerzas femeninas se basaron en la funcionalidad, donde así, aparentemente, mejoraban la eficacia del ejército e impulsaban el engranaje de la economía, además de la supuesta inferioridad física de la mujer y propagación de enfermedades venéreas a los hombres. Todo esto reflejado en una campaña propagandística hecha específicamente para desacreditar su posición en el frente de batalla, en el que, según ellos, también abundaban prostitutas en sus filas. Lo que no se menciona es que, en un principio, parte de la propaganda que incitaba a las mujeres a alistarse en el ejército lo hacía con la intención de alegrar a los hombres durante su lucha. Al fin de la guerra, se consideró que para ellas fue una segunda derrota. Algunas lograron exiliarse en Latinoamérica o Francia, donde continuaron sus vidas. Incluso algunas continuaron combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial en la resistencia francesa y fuerzas de la Unión Soviética. Otras, más tarde, fueron deportadas a campos de concentración alemanes. Pero aquellas que permanecieron en España se enfrentaron al régimen de Franco. Obtuvieron duros castigos por haber desafiado al orden de género. Los mismos mandos invitaban a los militares a violar a las milicianas para enseñarles lo que un hombre de verdad era. Fueron encarceladas, rapadas y humilladas públicamente. Otra peculiaridad de sus torturas era darles aceite de ricino para que defecaran encima y ver si así se les salía el comunismo del cuerpo. En conclusión,
Podemos decir que fue un conflicto muy peculiar donde las mujeres, a pesar de vivir un contexto muy violento, forjaron un significativo sentido de solidaridad entre ellas mismas y devoción a una causa mayor de la que estaban convencidas valdría la pena perder la vida por ella. Ese pequeño despegue de derechos con el que contaban aún estaba en desarrollo, y ellas sabían que sus libertades eran frágiles contra los obstáculos que se les imponía viniendo de una cultura sexista y machista que empleaba el mismo sistema para usarlas a su conveniencia. No por ello, un objetivo menos alcanzable tras el legado de las milicianas.